Buenas noches. Bueno, hoy estamos en la segunda parte de nuestro estudio de el jardín de la plegaria, el jardín de la oración, estudio basado en el libro del Rabino Arush, en los campos del bosque, ¿sí? Y pues un libro totalmente dedicado a la plegaria, un libro totalmente dedicado a la oración, cómo hacer que nuestras oraciones tengan respuesta, cómo hacer que nuestras oraciones generen resultados, cómo hacer que nuestras oraciones generen el cambio que tanto queremos que se haga, que seamos redimidos, cómo lograr que a través de estas oraciones nosotros podamos tener o poder salir de esas complicaciones en las que nos encontramos, ¿no? Porque pues es el deseo constante de cada uno de nosotros y por el cual nosotros llegamos a la oración. Hoy hay un tema especial y es un tema que dice, porque compasivo soy yo, así dice el Creador, bendito sea su nombre. Cuando hablamos de este punto, es un punto que nos va a acercar bastante porque nos va a quitar velos. Sí, aquí estamos en una constante purificación y quitada de velos, quitada de velos, quitada de velos. Y antes de continuar con este estudio de la plegaria y de la oración, entonces debemos repasar uno de los principios de fe, de los principios de la emuná verdadera, de la fe auténtica. Porque sin este principio, la oración es defectuosa, la oración es carente y no vamos nosotros a tener los resultados. ¿Y de qué principio estamos hablando? Estamos hablando del principio de fe que es creer y estar convencido en la misericordia del Creador. Cuando hablamos de la misericordia del Creador es que Él es bueno, que así el Creador quiere y que todo es para bien, que todo es bueno y que Él quiere darnos, que su misericordia es infinita, ¿sí? Y ese principio es fundamental y por eso el estudio de hoy es fundamental. Todas las cosas que vamos a aprender hoy realmente tienen un impacto grandísimo en los efectos que van a tener las oraciones de aquí en adelante. Este principio es indispensable, indispensable para poder llevar a cabo el trabajo espiritual de la oración, pero supremamente indispensable. Toda la oración y toda la plegaria se basa, casi que podríamos decir, únicamente en la misericordia divina. Y por eso hoy vamos a entrar a profundizar sobre este punto. Vamos a entrar a profundizar sobre un punto clave y es entender que el único propósito del Creador al crear toda su creación, al crear el mundo, fue revelar su misericordia. Si no hubiera creado el mundo, si nosotros no hubiéramos sido creados, ¿a quién le hubiera revelado el Creador su misericordia? No sería posible. Luego, aquí empezamos a entender algo fundamental para esto de la oración, para la plegaria, para que verdaderamente tenga sentidos. Y casi que todo este estudio se fundamenta en una parte de la palabra que es Éxodo 22, del 25 al 26. Y es una parte muy bonita porque, para contextualizarlo, habla de un pobre que pide prestado plata porque no tiene para comer, pero es pobre y le pide prestado a una persona. Y entonces esta persona le dice, bueno, ¿y qué me vas a dejar a cambio? Y él le da una prenda, casi que sus vestimentas. Y Éxodo dice así, si tomas como prenda las vestimentas de tu prójimo, deberás devolvérselas antes de que se ponga el sol, pues es lo único que tiene para cubrirse. Es su vestido para su piel. ¿Con qué dormirá? Le dice Dios. Y será que cuando clamare a mí ese pobre, yo lo escucharé, dice el Eterno, porque compasivo soy yo. Y vamos a empezar a decodificar este contenido. Porque, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Y hay un punto fundamental cuando él dice, porque compasivo soy yo. Yo lo escucharé porque compasivo soy yo. Entonces está hablando que este pobre
aunque fue y le pidió prestado a una persona que de pronto tenía la disponibilidad de dinero, y a cambio este prestamista le dice, deme sus prendas, independiente de que este pobre le devuelva la plata que le prestó, este prestamista debe ser muy cuidadoso de que antes de que oscurezca le devuelva las prendas. Porque donde este pobre le clame al creador, el que tiene que salir corriendo es el prestamista. Entonces, fíjense cómo es este entendimiento, porque aquí es algo hermoso cuando lo entendemos. Independientemente de que el pobre haya pagado o no haya pagado, si él le clama al creador, el que tiene que salir corriendo es el que le prestó. Y pues uno diría, pero ¿cómo así? Si no le han pagado y pues él tiene una prenda es porque le prestó una plata, lo más justo es pues que no la tiene que devolver. Pero en este principio y en esta explicación es donde se fundamenta todo este estudio, porque vamos a entender en qué posición estamos nosotros. Y a partir de eso entender esta parte que dice Dios, y lo escucharé porque compasivo soy yo. Casi que Dios dice, yo acepto y conmuto las súplicas de cualquier persona, aunque no sea digna. Y esto es un decreto gratuito. Entonces, esto genera realmente mucho debate y pone a prueba nuestro corazón cuando se trata de otros o cuando se trata de otros que nos están fallando. Porque normalmente es muy posible que cuando yo vea a alguien que está, digamos, intentando ser mejor, pero tú conoces su pasado y tú podrías decir, pero este es un pasado muy turbio, esta persona fue infiel, y tú empiezas a criticarlo. Ojo, cuídate de hacer esas cosas, porque estás cayendo demasiado bajo, porque estás diciendo que tú eres más justo que Dios mismo. Ojo, ojo, porque nosotros por lo regular salimos muy fácil a hablar del otro, y más del pasado, y más a juzgar un pasado de una persona que está queriendo cambiar hoy, y decimos, esta persona con qué mérito viene hoy a hablar de adulterio si él fue un adúltero, ¿sí? O como Pablo, ¿sí? Pablo, que era un matón de los seguidores de Jesús. ¿Con qué criterio viene a hablar Pablo de Jesús y de Dios? Si él mataba, ojo, ¿no? Ojo, porque fíjense lo que llegó a ser Pablo. Un gran evangelizador y un gran, mejor dicho, santo. Y transformó vidas. Entonces, es porque este principio entra a jugar. Y es porque siempre tú vas a tener oportunidad de ser perdonado, pero como estamos hablando de plegaria, quiere decir que tú siempre vas a tener la oportunidad de ser escuchado. Y esto es un decreto gratuito. Es decir, que no depende de nuestros méritos. Pero entonces, ¿crees que Dios te escucha o no te escucha? O es más, ¿crees que Dios escucha a todas las personas o no escucha a todas las personas y solamente escucha a algunas? Porque si eso crees, en verdad no crees. O sea, en verdad no estás creyendo en el Creador. Si tú crees que Él escucha a unas, pero no escucha a otras. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Dios dice, te escucharé, y nosotros tenemos que confiar de que ese te escucharé no depende de nada más, sino que Él dice que te escucharé. ¿Por ahí vamos? Entonces, para tener una fe completa, debemos buscar la fe que nos falta. Porque nosotros diríamos, pero yo tengo fe en Dios, yo sé que Dios lo hace todo, pero hay una partecita que es la partecita de hoy y que es la que nos falta y que definitivamente nos hace y nos complica un poco este entendimiento. Y debemos completar nuestra fe con esta fe que nos falta. La fe que nos falta es la fe en que el Creador escucha justamente a cada persona que le suplica. A todas las personas. A cada persona que le suplica, Él lo escucha. Aquí hay una gran guerra, y es la guerra conmigo mismo. ¿Por qué es la guerra conmigo mismo? Porque por lo regular yo mismo estoy siempre juzgándome, y además yo tengo rabo de paja. Entonces la mala inclinación se está aprovechando de ese rabo de paja, porque como yo he cometido errores, y he cometido errores normalmente, y hoy por ejemplo cometí errores,
Entonces la mala inclinación sabe exactamente, obviamente, que tú tienes rabo de paja. Y la mala inclinación va a estarte argumentando muchas cosas para evitar que tú ores y para evitar que tú te llenes y te acerques al Creador y le pidas. Porque de esa forma la mala inclinación va a decirte tu oración no sirve y va a hacer que tú entonces ya mermes y que ya casi que ni ores en absoluto. Es decir, que la mala inclinación te va a decir que tú te comportas de manera indebida, que tú pecaste, que así como tú pecaste, el Creador no te va a escuchar, que tú hoy miraste a quien no debías mirar y entonces ¿para qué vas a ponerte a orar? Que tú ayer te pusiste bravo con esta persona y entonces ¿para qué vas? Etc, etc, etc. La mala inclinación te va a decir cómo puedes ser tan atrevido y hacer esas cosas tan horribles y luego ir a pedir por las necesidades tuyas al Creador. ¡Qué atrevido! Seguramente tu plegaria no será aceptada, tu oración no vale nada. Y entonces, lo peor es cuando nosotros estamos ya convencidos de que eso es cierto y aun cuando juzgamos al otro y nosotros mismos le decimos al otro, no, usted hermano está muy mal, primero cambie y luego pídale a Dios, ojo, porque eso es peor cuando le decimos eso. Pero hablemos de nosotros mismos y de esa mala inclinación y de esa guerra, porque ahí tenemos que pensar y tenemos que luchar para vencerla. Y luchar es utilizar las palabras, es usar nuestra boca y es decirnos no. Qué pena, pero yo sí soy eso, pero Dios es misericordioso. Y tengo que estar convencido de esta parte de la fe, que es que Dios me escucha. Tú me escuchas, Padre. Tú me escuchas. Tú sabes que soy pecador y tú me escuchas porque tú escuchas a todo aquel que suplica a ti. Y empezar a utilizar la boca porque la boca es la puerta de la salvación. Salmos 88:11 dice, abre tu boca y yo la llenaré. Fíjate cómo es de hermoso esto. Proverbios 28:20 dice, el hombre de fe está colmado de bendiciones. Ahí no está diciendo el hombre que nunca peca. El hombre de fe está colmado de bendiciones. Entonces, cuando nos fortalecemos en la fe de que Dios es misericordioso, empezaremos a ver salvaciones, empezaremos a ver suplidas nuestras peticiones, porque reconociendo esta verdad, suplicaremos todo lo que sea necesario hasta lograr la salvación o lo que deseamos, reconociendo que Él es misericordioso. Así, no hará depender nada de nuestro pedido de ningún mérito personal, porque esto es lo bonito que estamos aprendiendo hoy. Fíjate, Dios te escucha independientemente de que tengas mérito o no tengas mérito. Quiere decir entonces que cuando llegamos a la oración, nosotros tenemos que lograr pedir sin que ese pedido esté relacionado con que yo tengo un mérito personal, que es que yo estoy volviéndome muy santo, no es que yo estoy actuando muy bien, no es que yo estoy yendo a la iglesia muy juicioso, es que yo estoy orando todos los días, es que yo estoy... No, nosotros tenemos que empezar a tener conciencia y este es el punto vital de hoy, de que todo depende solo de la misericordia divina. Si nosotros tenemos claros este principio de hoy, no habrá absolutamente nada que pueda impedir que nuestra oración sea escuchada por Dios. ¿Vamos entendiendo hacia dónde vamos en el día de hoy? Porque estamos yendo hacia un lugar verdaderamente trascendental. Veamos un ejemplo. Un ejemplo de alguien que carece de este concepto de fe de que el Creador es compasivo y misericordioso. Y es un ejemplo que de pronto vimos en la enseñanza anterior, pero que aplica otra vez hoy. Y es la historia de un hijo de ese multimillonario, y este hijo, siendo hijo del multimillonario, anda por el pueblo hambriento, demacrado, mal vestido, las vestimentas rotas, inclusive
herido porque se ha caído y no, está esa persona supremamente mal, pero todo el mundo le dice, pero ven, o sea, tú no eres el hijo de Pedro, que es el millonario del pueblo, y él le dice, sí, claro, yo soy el hijo del millonario. Pero y entonces, o sea, ¿por qué no vas donde tu papá y le dices que necesitas ropa? Y le dices que tienes hambre que te dé comer. Y le pides por favor que te dé agua para bañarte y limpiarte tus heridas y sanarte. ¿Por qué no vas donde él? Y él le dice, no, porque es que yo he hecho cosas malas y yo no soy digno de él y además es que yo no tengo tiempo para hacer eso. Yo no tengo tiempo para hacer eso. ¿Qué crees que le contestarían los habitantes de ese pueblo a este hombre que es hijo del millonario y que él le está diciendo eso de su papá? Pues lo más fijo es que los habitantes lo miren sorprendido y le digan, ay, pobre hombre, a usted le falta algún tornillo, hermano. O sea, a usted le falta algún tornillo. Y miren cómo esta parábola nos permite a nosotros tener el paralelo con nosotros mismos. Porque así mismo podríamos nosotros decirle a otra persona o nos podríamos decirnos a nosotros mismos que nosotros andando con tantas necesidades, que no obtenemos la plata para tal cosa, que tenemos una deuda, que estamos enfermos, etc., etc., y no sacamos el tiempo de ir a pedirle al creador de todo, al rey de reyes, al dueño del mundo, a ir a pedirle a él que nos ayude, a ir a pedirle que por favor nos dé lo que necesitamos. Y más aún decir, no tengo tiempo para sacar una hora al día para pedírselo. Pues podríamos decir entonces lo mismo de nosotros, nos falta un tornillo, nos falta un tornillo porque definitivamente está todo a la mano, todo está dado. Nosotros tenemos que seguir permeando nuestra alma de este principio realmente y de entender que la misericordia del Creador es infinita, no hay un límite. Él escucha de manera gratuita e incondicional, totalmente incondicional. Y nosotros tenemos que empezar a ver ese atributo de Dios que es tan hermoso. Debemos orar y pedirle inclusive antes de orar, porque si está siendo difícil orar, nosotros tenemos que pedirle, dame esa fe, por favor. Dame la fe de que tú siempre me escuchas, siempre me estás escuchando cuando me suplica, pero yo necesito esa fe, yo necesito creerlo. Ora de esa forma antes. Pídele entender esto. Debemos aprender a pedir con súplicas. Suplícale que lo necesitas. Suplícale. Suplícale como un pobre que está pidiendo en la puerta de una casa por comida. Pero ojo, porque esto también es como una paradoja. Tienes que suplicarle como ese pobre hambriento que va a la casa a pedir comida porque no tiene hambre, pero debe ser calmadamente. Calmadamente para no parecer como alguien que lleva una carga pesada y está ansioso de quitársela encima. Porque acuérdate que este principio habla de su misericordia y entonces quiere decir que tú tienes que ser consciente de que lo que estás viviendo es bueno y lo necesitas en este momento. Entonces tú, si bien es cierto, tienes una necesidad y le suplicas, también tienes que ser consciente que esto que está pasando también es bueno y que tienes que dirigirte a él, que él mismo fue el que te la puso porque lo necesitabas, él mismo es el que te la retira. Entonces, más o menos, como para entenderlo, porque este punto hay que masticarlo, es una paradoja, por eso les digo, es como pedir como un pobre que te pide limosna, pero ese pobre no piensa que tú le debes algo. ¿Sí me hago entender? O sea, el pobre viene y te pide y te dice, por favor, me regala una moneda, pero él tampoco te está, él no está pensando ni tú estás sintiendo como que tú le debes a él esa moneda. Sí me estoy haciendo entender por dónde va más o menos el agua al molino. Entonces, yo necesito empezar a relacionar y a entender este concepto. Debemos estar convencidos que nadie puede ayudarnos y que solo el Creador es el que puede ayudarnos. Y esto es un punto supremamente vital. Y ahora, entonces, al entender de que nadie pueda ayudarnos, también tenemos que ser conscientes de que ni yo mismo puedo ayudarme.
Y debo tener muchísimo cuidado de este punto. Y es que no podemos pensar que somos dignos de que el Creador cumpla con nuestro pedido. No podemos pensar de que somos dignos. Es que como yo he cambiado tanto, ya es justo que yo reciba esto. ¡Ojo! No podemos pensar de que somos dignos. No podemos pensar de que somos dignos de que por haber orado con la intención grande y con la concentración de vida, yo voy a tener la respuesta, porque esto al contrario va a producir un efecto inverso. ¿Sí? O sea, si yo pienso que es porque yo soy digno, va a producir un efecto inverso. Debemos saber entonces que todo, absolutamente todo lo que recibimos, lo recibimos es por la bondad de Dios. Y repetir en nuestro corazón de que es la misericordia de Dios, y repetir siempre: ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Un necesitado que no tiene nada de sí mismo y que viene a pedirle al Rey de Reyes, al Dios de todo, al dueño, al creador: tengo que pedirte por tu gran bondad, por tu gran bondad con la que tú conduces a todas las criaturas. Esa debe ser la forma como yo debo hablar. Recuerda, está prohibido pensar que nuestras oraciones son aceptadas gracias a que nos hemos extendido en la misma oración o porque oramos con la debida intención. Está prohibido. Cuando alguien piensa así, cuando alguien dice: no, es que yo tengo méritos porque yo he cambiado, o es que no, es que yo oro todos los días y yo, gracias a que oro y gracias a que lo hago con fuerza, gracias a que digo las palabras, yo recibo las cosas, y es que yo me lo merezco, y es que yo voy a lograrlo. Ojo, porque cuando alguien piensa así, es como que en ese momento ¡prum!, se activan los tribunales celestiales y se abren los libros de ese día o de tu vida, y empiezan a ver y a controlar si verdaderamente te corresponde recibir lo que pides, así como tú lo estás diciendo. Y resulta que cuando los tribunales empiezan a abrir el libro de la vida, tu libro y todo lo que has hecho, pues se descubre la verdad. Y la verdad es que tienes varias cuentas pendientes. Tienes tantos pecados, tienes tantas transgresiones, etc., etc., etc. Y si miran eso, se van a dar cuenta inclusive que si trabajas toda la vida entera, no podrías ni siquiera pagar todas esas transgresiones y todas esas cosas que has hecho. Entonces, por eso es muy importante que te quede claro que no puedes pensar que esto es por mérito propio, sino que única y exclusivamente es por la misericordia del Creador. Porque si la persona piensa que le corresponde recibir algo, entonces el Creador también exige lo que le corresponde. Y si Él nos exige lo que le corresponde, ahí estamos ya un poco perdidos. ¿Listo? Entonces, cuando una persona decide pedirle algo al Creador, cuando una persona decide pedirle algo al Creador, sea lo que sea, debe fundamentar sus argumentos solo en su misericordia, únicamente en su misericordia. Pedir solo porque esa fue la intención del Creador al crear el mundo. Compadecerse de sus criaturas y tratarlas con bondad. Solo por eso yo te pido, Señor, pero es que tú eres misericordioso y tú creaste las cosas para, por favor, darme misericordia, y yo necesito que te apiades de mí con misericordia. Y debemos aprender a hablar entonces y sacar de la boca cosas de poder, porque la boca y las palabras tienen un poder. El Creador le da al hombre de acuerdo con lo que saca de su boca. Por eso es tan importante esa conciencia de lo que estoy sacando de la boca, y es más, debemos llegar al punto de lograr que el Creador mismo sea el que ponga en nuestra boca las palabras. El Creador le da al hombre de acuerdo con lo que saca de su boca. Acuérdate que toda la creación se hizo y dijo Dios. Entonces, de la misma forma, y decimos nosotros, y empieza el Creador a generar. La boca es lo que crea todos los receptáculos para poder recibir todas las bendiciones que el Creador quiere mandarte a ti. Es la boca. La boca abre todos los canales de abundancia divina, todos los canales, tanto materiales como espirituales.
Y por eso la boca es tan importante. Y como está tu esfuerzo, ¿sí? Cuando estás hablando, entonces tú tienes que tener claridad de lo que estás haciendo. ¿Qué es lo que estás haciendo diariamente? ¿Sí? Porque si bien es cierto, todo es por la misericordia, tú tienes que estarte esforzando por mejorar y por cambiar personalmente. Deja de fijarte en el otro, fíjate en ti, fíjate en qué tienes que cambiar y esfuérzate todo el tiempo. Porque ese esfuerzo es clave también. Es clave porque acuérdate, no hay sufrimiento sin transgresión. No hay sufrimiento sin transgresión. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo diariamente para cumplir con la voluntad del Creador? Porque por lo regular a la gente le da vergüenza cumplir con la voluntad del Creador y corregir su vida. Y prefiere irse con la presión social. Entonces, ¿cómo es que no le da vergüenza cometer transgresiones? Nosotros estamos haciendo transgresiones todos los días. Entonces, al ser conscientes de esto, nos damos cuenta que realmente no merecemos nada. O sea, si fuera por nosotros no tendríamos absolutamente nada, ni alimento, tendríamos que morir. Por eso dice que gracias Padre por tu infinita misericordia, que no miran nuestros pecados, porque donde tú miraras nuestros pecados, nosotros no duraríamos ni un segundo, ya, desapareceríamos por completo. Nuestra oración entonces debe partir solo de la misericordia, ¿qué? De la misericordia divina. No hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad que partir la oración de la misericordia divina. Es lo único que podemos hacer. Entonces, imagínense que esto es tan de gran nivel que ni siquiera el más grande santo, el más grande justo, la persona más dedicada a la palabra de Dios, el más estudioso, el pastor más sobresaliente, puede pensar que es digno de merecer lo que le pide al Creador. Imagínense que es de ese nivel. Debemos aprender a tener conciencia de que todo depende porque Él es compasivo y misericordioso. Y de la misma forma hablar así, o sea, que de nuestros labios salgan ese tipo de palabras y no palabras, es que Señor, yo me he esforzado mucho, es que Dios mío, yo he hecho todo para cambiar y por favor yo te pido que me lo des, no. Debemos aprender a crear el futuro de los labios. Lo más importante es el habla, lo que sale de tu boca. Y lo que sale de tu boca tiene que ser justamente que Dios, te pido por tu infinita misericordia, porque tú creaste el mundo, fue para darme el bien, darme lo bueno, Señor. Yo te pido solamente por eso, para que hagas alarde a ese deseo tuyo de tu corazón. Y aquí vamos a entrar a un tip clave de este estudio, porque realmente a mí me está sorprendiendo. Porque por medio de las palabras podemos invocarle desde muy lejos y Él se acercará a nosotros. O sea, ¿qué hablamos cuando invocarle desde muy lejos? Podemos invocarles desde nuestra debilidad, desde nuestra humanidad que es débil y cometemos errores. Desde allá, desde esa distancia, podemos invocarle, o sea, orar, y Él se acercará a nosotros, sin mirarnos y sin juzgarnos. Salmo 145:8 dice, cercano está el Eterno a todos quienes lo invocan, a todos quienes lo invocan en verdad. Y Deuteronomio 4:7 dice, ¿qué nación hay tan grande que tenga a Dios tan cercano a ella como lo está el Eterno nuestro Dios cada vez que lo invocamos? Entonces, debemos entregar nuestra boca y palabras a Dios. Y este es un punto también fundamental. Porque a veces nosotros decimos, pero ¿y qué le pido a mi Dios? ¿Cómo le oro? Proverbios 16:1 dice, del hombre son las disposiciones del corazón y del Eterno la expresión de la lengua. Quiere decir que el hombre debe preparar su corazón para que Dios mismo le abra sus labios, ¿sí? Y pueda hablar y expresar todo lo que tiene dentro de su corazón. Fíjense tan lindo. Es decir que las palabras empiezan a ser un fluir del Espíritu de Dios. Y empiezas a hablar
y a conectar tu voluntad con la voluntad de Él. Y empiezas a ver cómo tu deseo es el que fluye a través de tus palabras. Entonces debo tener claridad de la distancia con Dios. Yo sé que peco y me distancio, pero soy consciente que le clamo y me acerco. Y parte del clamor debe ser que Él ponga las palabras en mi boca para que mi corazón conecte con la voluntad de Él. Porque de acuerdo con mí mismo, de acuerdo con mí mismo y con mi conciencia, yo me encuentro muy lejos de Él porque soy pecador. Sin embargo, de acuerdo con su misericordia divina, estoy muy cerca de Él. Estoy siendo uno con Él. Y mucha atención porque aquí vamos a descubrir una gran clave. Una clave que realmente cambia el concepto de la oración. Una clave que cambia el resultado de tu oración. No hay entendimiento que pueda captar hasta dónde llega la fuerza de la oración y de la plegaria. No hay un entendimiento. Y vamos a ver lo que esto implica porque algunos sienten que sus pecados no permiten que su oración sea aceptada. Y por eso inclusive dejan de orar, como lo estábamos hablando hace un momento. Otros piensan que si no tienen un gran nivel espiritual y pues no son las personas más estudiosas, entonces su oración no tiene ningún efecto, ¿cierto? Y otros piensan pues que no valen nada porque son, mejor dicho, han hecho y deshecho en esta vida y que no son importantes ante Dios y que entonces al no ser importantes ante Dios pues ni para qué le hablan a Él. Otros piensan inclusive que no son capaces, pónganle cuidado, que no son capaces, como si dependiera de su fuerza, no son capaces de despertar la misericordia de Dios. Entonces, por todas estas cosas que dijimos anteriormente, por eso es importante no apoyarse en absolutamente nada más que en la misericordia divina. Por eso es que es importante no apoyarse en mí mismo, en mis méritos. Esto significa entonces que debo sacar el yo puedo, el yo me merezco, el yo soy, el yo la embarré, el yo. Tienes que sacar el yo de en medio al momento de entrar en oración con Dios. Tienes que sacar el yo, tienes que sacar tu ego del medio y confiar únicamente en Dios. Se debe pensar, Dios todo lo puede, todo lo puede, incluso si yo soy un malvado. Imagínate al nivel. Dios todo lo puede, incluso si yo soy pecador. Dios todo lo puede, porque la misericordia divina es infinita. Entonces, hay un truco y hay una práctica clave para tú poder entrar en esa oración de una forma sorprendente. Y ese truco es el siguiente. Es muy posible que tú vas a empezar a orar o estás pensando en pedir algo, o tienes un sueño en tu vida y quieres un esposo o una esposa, o quieres un negocio, o quieres, bueno, cualquier cosa que yo sé que tienes en tu corazón. Y lo más posible es que tú empiezas tú mismo a decirte que al final no es tú mismo, es tu mala inclinación. Empieza a decirte, no, pero si yo soy una porquería, no, pero si es que yo la he embarrado mucho, yo he estado con hombres o yo he estado con mujeres, que yo fui infiel, no, es que yo soy un mentiroso, yo soy un adúltero, no, es que yo realmente soy, bueno, etc, etc. Eso te lo va a repetir la mala inclinación. Entonces, ponle cuidado a la táctica y al truco. El truco es el siguiente. Entonces, la mala inclinación te va a empezar a decir eso y llegan esos pensamientos a ti. Pues mira, hasta escríbelos. Sí, es cierto, yo soy un malvado. Sí, es cierto, yo soy adúltero. Es cierto, yo soy mentiroso. Es cierto, estoy lleno de pecado. Es cierto todo esto. Sin embargo, Dios es misericordioso y yo solo me dirijo a su misericordia. Ojo, aquí hago una aclaración. No estoy diciendo que sigas siendo un malvado y que no te esfuerces por cambiar, ¿no? No estoy diciendo eso. Ojo, estoy diciendo que estás en un proceso de perfeccionamiento en esta vida y que tienes debilidades y que caes. Pero también tú te estás esforzando, como lo dije anteriormente, en cambiarlas. Pero hoy caíste. Entonces,
lo que estoy diciendo es que entendiendo esa naturaleza humana y tu debilidad, tú tienes que ser capaz de decir que eso es verdad y por tal motivo no tengo ningún mérito yo y por tal motivo yo me dirijo única y exclusivamente a la misericordia de Él. Y así callas a la mala inclinación que te impide orar y que tu oración tenga efecto y que realmente estés pensando en que tú vas a recibir es porque Él es misericordioso. Debo tener claro que la plegaria es orar por Dios mismo. Y aquí es una cosa espectacular y mucha atención, porque si entiendes esto, realmente cambia un concepto en ti y vas a entender lo que es hacer la voluntad de Dios. Vas a entender lo que Jesús decía de ser uno con Dios. Porque mucha atención. Debo tener claro que cuando oro al Creador, cuando oro a Dios, cuando hago una plegaria a Él, yo estoy orando por Dios mismo. ¿Sí? Así mismo. Es como si estuviera orando por Él. Cuando yo oro por algo que yo necesito, es como si estuviera orando por Dios. ¿Qué es la verdadera plegaria? ¿Y qué es la verdadera oración? Y es parte de lo que estamos aprendiendo en este estudio. ¿Qué es la verdadera plegaria? ¿Qué es la verdadera oración? Y vamos a desglosarlo. ¿Es acaso una discusión con Dios? ¿Es una discusión con Él? Tú te pones a discutir con Él y Él te dice, no, sí, no, no, sí, no, no, sí, no. ¿Es una polémica entre el hombre y Dios? ¿Eso es la plegaria o esa es la oración? Es una polémica, entonces Él te está juzgando y tú le dices, y entonces yo, no, pero entonces no me lo merezco, y entonces Dios te dice, no, sí te lo merezco, no, te lo... Es una polémica entre el hombre y el Creador. ¿Acaso, mucha atención, acaso existe un yo que pueda querer algo diferente a lo que desea el Rey del Universo? Ojo con lo que estoy diciendo acá, porque aquí está una gran clave y ¡frum! Se caen velos. ¿Acaso existe, ojo, acaso existe algún yo que pueda querer algo diferente a lo que desea el Rey del Universo? No existe tal cosa. No existe tal cosa. Todo lo que necesito, todo lo que necesito, todos los deseos de mi corazón, Dios mismo desea brindármelo. Esto lo entiendo un poco más fácil con temas espirituales. Vamos a ver si aquí lo entendemos. Si yo necesito quitarme el enojo, porque yo soy una persona que se enoja por cualquier cosa, ¿acaso tú crees que el deseo de tu corazón de cambiar, de dejar de enojarte y ser paciente, no es un deseo que es el deseo de Dios? ¿Crees que ese deseo no es el deseo del Rey del Universo? Es decir, tú le estás pidiendo porque te ayude a ser paciente y crees que eso no está alineado con lo que desea Dios de ti. Es decir, que la voluntad tuya es la voluntad de Dios. O sea que tu voluntad es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es tu voluntad. Fíjate que es lo que decía Dios, lo que decía Jesús, perdón. Una comida tengo que comer y es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, aquí cuando hablamos de temas espirituales lo entendemos con esta explicación. Es decir, que lo que tú estás pidiendo, por ejemplo, por ahora dejar de entristecerme, quiero ser alegre, eso que estás pidiendo es la voluntad de Dios mismo, porque Él dice, quiero que seas alegre, quiero que seas alegre. Entonces te estás haciendo uno con el Eterno, uno con Dios. Y lo mismo se aplica para todo lo material también. Lo que tú estás queriendo es la voluntad de Dios. Este es un punto supremamente importante y clave porque realmente va a cambiar ese deseo tuyo y cómo tú te enfrentas a una oración. Realmente va a cambiar eso. Y vamos a retornar para ir ya entrando en la última parte de este segundo estudio de la plegaria y es que entendiendo esto, entendiendo que es la voluntad de Él y entendiendo que
todo lo hago por la infinita misericordia de Él y que nada es por mis méritos, entonces existe lo que se llama la plegaria de un gran pobre. La plegaria de un gran pobre. El pobre, una persona pobre, 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 pide con absoluta humildad, ya que tiene su corazón realmente quebrantado, está tan pobre que su corazón está quebrantado. Y el Creador está muy cerca de aquellos que tienen el corazón quebrantado. Al fin y al cabo, el verdadero pobre es aquel que solo tiene para apoyarse la misericordia divina y nada más en absoluto, porque es verdaderamente pobre. O sea, lo que Dios disponga, ¿cierto? Ahora, indudablemente, no existe una mayor revelación de la misericordia divina que el hecho de escuchar la plegaria de una persona necesitada. No existe una mayor revelación de la misericordia divina que el hecho de escuchar la plegaria de una persona necesitada. Escuchar al pobre es una revelación divina. Escuchar al pobre es una revelación de la misericordia divina millones de veces mayor que escuchar al mismo Moisés o que escuchar al mismo rey David. ¿Saben por qué? Porque el pobre está realmente desamparado, pero totalmente desamparado y dependiendo totalmente de Dios. Y Dios dice, yo creé todo el universo, toda la creación, para este instante, para el instante en el cual el pobre pide misericordia. ¿Vamos por ahí bien entendiéndolo? Y no cabe duda de que nosotros somos realmente pobres. Y no tenemos ninguna necesidad de hacernos pasar por lo que no somos. Nosotros realmente somos unos pobres y no tenemos necesidad de pasar por lo que realmente no somos. Nosotros somos literalmente pobres espirituales. Y cuando pedimos que nos salven de nuestra pobreza, no estamos exagerando en absoluto. Y esa conciencia de depender entonces de la misericordia de Dios empieza a generar un poder y una revelación de la misericordia y el mundo espiritual empieza a moverse alrededor tuyo de una forma tan impresionante que todo lo que está saliendo de tu boca, que está conectando con Dios y que te empiezas a hacer uno con Él, empieza a generar resultados. Y empiezas a ver cómo se puede sanar un enfermo, cómo un ciego puede ver, cómo ocurre la multiplicación de los panes. Esto es a donde tenemos que llegar. Miren, algo tan bonito es entender que cuando nosotros estamos orando desde esa condición, casi que estamos protegiendo al mundo entero de que pasen cosas catastróficas, porque como dijimos ahora, la misericordia divina, casi que Dios deja todo lo que está haciendo y si va a hacer decretos en contra de alguien, se va y mira la oración de ese pobre que está aceptando que lo necesita, que depende al 100% de él. Entendamos que todo lo que deseamos, todo, absolutamente todo lo que deseamos, el Creador mismo quiere dárnoslo. Y por lo tanto, nuestras oraciones, todo lo que estamos pidiendo en esa plegaria, todo lo que estamos ahí haciendo, pidiendo, deseando, todo eso, de hecho, es logrando que se cumpla entonces la voluntad del Creador. ¿Sí se dan cuenta cómo es esto de hermoso? En esa oración misma estamos pidiendo porque se cumpla la voluntad del Creador. O sea, pidiendo algo que deseamos nosotros para nosotros mismos, estamos pidiendo que se cumpla la voluntad del Creador. Desde un punto de vista más profundo, lo material es inexistente y todo es esencialmente espiritual. Entonces, si bien es cierto tenemos errores, no somos defectuosos.
No somos defectuosos y esto tiene un proceso de digestión. Yo sé que estamos hablando de cosas bien hermosas, pero hay una pregunta importante. ¿Acaso el Creador creó a sus criaturas para que sean defectuosas? No. Cuando tú creas algo para que sea defectuoso. No. Aquel que fabrica algo desea que su creación sea perfecta, que no tenga ninguna cosa que sea defectuosa. Y por tal motivo este plan del Creador es perfecto. Esto de que tú tengas esa naturaleza humana es precisamente para que dependas de Él en absoluto y para que tu plegaria sea netamente dirigida a saber que Él es misericordioso y para despertar la misericordia divina. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Porque en últimas de esto se trata el tema, de despertar esa misericordia divina. Pues ya lo dijimos ahorita, justamente sacar el yo. Es decir, que tenemos que rendir nuestro ego. El ego que dice que es que yo hago, yo oro, yo soy el que trabajo, yo soy el que me sustento, yo tengo que conseguir el sustento para mi casa, yo soy el que traigo el alimento para mi casa y al revés, es que yo soy el que peco, es que yo soy el que la embarro, es que yo soy malo, es que yo... Eso es el ego. Y tengo que rendir el ego, quitarlo. Cuando yo quito mi ego y solamente me supedito a Dios, así de inmediato se despierta la misericordia divina. En ese momento nos llenamos de una luz divina impresionante. Y en ese momento empezamos a sentir la dulzura y la bondad de Dios. Y empiezan a fluir las palabras y empieza tu oración a conectarse con las palabras que Dios pone en tu boca, que son los deseos de tu corazón y que al mismo tiempo es la voluntad de Él. Y la persona que se conecta empieza a ver un resultado impresionante. La persona que carece de estos deseos de pedir al Creador y de ese entusiasmo es simplemente por no haber recibido como la visa que permite acercarse a Dios y servirlo. ¿Y cuál es la visa? ¿Cómo pido la visa para viajar a ese nivel? Pues rindiendo el ego, quitando el yo de en medio. Y esta es la misericordia del Creador, que el hombre pueda hablar con él en cualquier momento y pedirle lo que quiera, porque lo que quieres es lo que él quiere, porque lo que él quiere es lo que tú quieres. Y cuando tú te acercas y cuando empiezas a trabajar en este proceso de oración diario, de como mínimo 1 hora, de aislamiento con él, y le pides reconociendo que es por su infinita misericordia que se lo pides y que nada tiene que ver con tus méritos o con tu debilidad, él dice, y será que cuando clamares a mí, yo te escucharé, porque compasivo soy yo. Y cuando Dios dice te escucharé, no es te escucharé y ya, no. Cuando Dios dice te escucharé, es te escucharé y haré. Y en ese momento recibirás y tendrás resultados sorprendentes. Entonces, muchas gracias por haber compartido esta segunda parte del estudio para que tus plegarias realmente tengan efecto, para que tus plegarias tengan respuesta, para que tus oraciones muevan los cielos y veas cómo empiezas a ver cosas inimaginables. Estoy seguro que no te imaginabas el poder tan grande que tienes en tus manos, ese regalo gratuito que Dios te ha dado. Muchas gracias por tu esfuerzo, porque cuando tú te esfuerzas, yo estoy siendo mejor. Toda la creación está siendo mejor. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.